Funciones de valores vectoriales. Resumen basado en notas de clase de los profesores José Luis Linares y José Luis Quintero, UCLA y UCB respectivamente. Las funciones vectoriales. En la sección 10.10 estudiamos que una curva en el plano XY puede parametrizarse mediante dos ecuaciones. X igual a f de t, y igual a g de t, con t entre a y b, donde f y g son funciones reales. Entonces, fíjense la idea. Tenemos para un t que pertenece al intervalo AB, le hacemos corresponder un x, y, ¿sí? Le hacemos corresponder un xy, de tal manera que la x es igual a un f de t y la y es igual a un g de t. Pero fíjense que como estos son puntos en el plano, podemos hacerle corresponder a ese punto un vector. Es decir, yo tengo para el t que está en el intervalo AB, para este t, yo le puedo hacer corresponder el punto xy, tal que x igual a f de t y y es igual a g de t. ¿Okay? Pero este punto también yo lo puedo ver como un vector de posición. ¿Okay? De tal manera que puedo expresar este xy como un vector, digamos, de posición b, vector b, cuyas componentes serían la primera, f de t, y la segunda, un g de t. Es decir, estoy llevando a un vector, a un parámetro, a un t, en un intervalo, le estoy haciendo corresponder un vector b. ¿Okay? Entonces, ahora, eso inclusive lo podemos considerar en lugar de que sea en el plano, ¿okay? En el plano XY, también lo podemos considerar, digamos, en el espacio. Tengo un t que pertenece al intervalo AB y ahora le voy a hacer corresponder a cada t, le hago corresponder un punto de coordenadas x, y, z, de tal manera que cada componente sea expresada a través de una función que dependa de t. Digamos que y es g de t y digamos que z es g de t. Y podemos pensar de la misma forma. ¿Verdad? Vamos a suponer que la última también depende de una función que no tiene por qué ser la misma. Vamos a suponer un h de t. ¿Okay? Quiere decir, bueno, imagínense que aquí está el intervalo AB, ¿okay? Un intervalo genérico, puede ser todo R, y le voy a hacer corresponder ahora, le va a hacer corresponder un punto, pero en el espacio
tridimensional. Aquí tengo X, aquí tengo la Y, aquí tengo la Z. ¿Okay? Y entonces a este T le corresponde, digamos, un punto de coordenadas X, Y, Z. ¿Okay? X, Y, Z, que es precisamente este punto, es precisamente está expresado de esta forma. La primera componente un f de t, la segunda componente un g de t, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? A ese punto sabemos que le podemos hacer corresponder un vector anclado en el origen, digamos W. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A este T le estoy haciendo corresponder un W. Y ese W se expresa como f de t, g de t, h de t. ¿Okay? Entonces quiere decir que ese W depende de t. Es decir, que nosotros podríamos indicar esa dependencia colocando aquí un t. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A cada t le corresponde un vector que depende de t. Y ese vector puede estar en R3 o puede estar en R2. Eso para hablar de lo que viene. Entonces, aquí estamos definiendo el R de t, o sea, la expresión X y Y la podemos expresar de esta forma, tal como se los indiqué ahorita. Y recordemos que esta es la forma a través de la base canónica que podemos expresar este vector. ¿Okay? Entonces, para el caso tridimensional, lo que les acabo de decir, este es para el caso bidimensional y este es para el caso tridimensional. Entonces a cada t le va a corresponder un vector y ese vector, el punto final, bueno, va a describir una curva. ¿Okay? Entonces así podemos definir una función r que va de r en r3 de la siguiente forma: rt igual a f de ti más g de t j más h de t k, donde recuerden que i, j y k nosotros le vamos a colocar la flechita para indicar que son los vectores canónicos. O r de t igual a esta notación, es la notación que se sigue de vectores, y recuerden que nosotros vamos a utilizar, en lugar de paréntesis, vamos a utilizar los corchetes. ¿Okay? Los corchetes. Al dar el corchete no necesitamos colocar la notación de la flechita. Entonces, esa función R va a ser una función que el dominio se mueve en un subconjunto de R, un intervalo AB, o puede ser todo R, ¿ok? Se mueve de un intervalo a un vector. Se mueve de un intervalo a un vector. ¿Ok? Estos son los dos ejemplos. ¿Ok? Cuando la función lleva a R2 y cuando la función lleva a R3. Entonces en el espacio, cada t que nosotros coloquemos nos va a dar un punto en el espacio, y allí igualito vamos a
indicar su movimiento, en dado caso que sea una partícula, por ejemplo. Ok. Fíjense que cuando hablamos de la función vectorial, es muy distinto de hablar de las funciones componentes. Esas funciones componentes son funciones que van de R en R. Cada componente del vector, cada componente de la función vectorial van a ser funciones que van de R en R. Consideremos que el dominio de R, vamos a considerar el dominio de R como la intersección de los dominios de F, de G y de H. Entonces aquí tenemos que prestar atención a la hora de buscar el dominio de la función de una función vectorial. Vamos a ver que el dominio va a ser la intersección de los dominios de cada una de sus componentes. Y el rango va a constar de vectores. Entonces el dominio va a ser un subconjunto de R, pero el rango van a ser vectores. ¿Okay? ¿Cuáles vectores? Todos aquellos para los que T esté definido en el dominio de la función R, en el dominio de la función R. ¿Okay? Las siguientes funciones son funciones vectoriales. Fíjense, esta señora es una función que va de R en R, esta es una función que va de R en R y esta es una función que va de R en R. Por ejemplo, el dominio de esta señora son todos los reales. El dominio de la tangente inversa también son todos los reales. Pero el dominio, y el dominio de estas también es todos los reales. ¿Por qué? Porque t al cuadrado es mayor que 0 para todo t mayor o igual a 0, y si sumamos 1, entonces va a ser mayor o igual a 0. Entonces, quiere decir que el dominio de esta expresión tiene a ser todo real. Y aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, nos mandan a hallar el dominio para las funciones dadas a continuación. R1 de t igual a t al cubo más logaritmo de 3 menos t más la raíz de t. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tomar en consideración para hallar el dominio, por ejemplo, de R1? Bueno, esta señora está definida para todo t, porque t al cubo es una función potencia. ¿Okay? ¿Cuáles pueden tener problemas? Esta y esta. Por tal razón hay que estudiarlo aparte. Entonces, por ejemplo, el dominio de esta función son los t en R, tal que 3 menos t sea mayor estricto que 0. Y esto es equivalente a decir que t es menor que 3. ¿Okay? Entonces esa es la razón por la que si consideramos G1 a esta función, por eso es que aquí decimos que el dominio de G sería de menos infinito hasta 3. ¿Okay? Y aquí sabemos que para que esto tenga sentido, t tiene que ser mayor o igual a 0. Esa es la razón por la que aquí aparece que el dominio de H1 es desde 0 más infinito. Luego buscamos las intersecciones y vemos que la intersección entre estos señores es el intervalo cerrado en 0 y abierto en 0. Ok, ya esto lo hemos visto en las parametrizaciones. Sabemos que si a t le damos valores dentro del dominio de la función vectorial, bueno, sabemos que lo que obtenemos es una parametrización de la curva. Ya sabemos que a t lo llamamos parámetro y la curva que obtenemos es una curva
parametrizados. Estas son parte de las notas del profesor José Luis Linares, ¿okay? Y ellos, la manera como se da las partes paramétricas es a esta altura, no como el caso de nosotros que ya lo venimos trabajando. Okay. Bien. Bueno, entonces esto es lo que ya nosotros sabemos de lo que es una curva paramétrica. ¿Okay? Entonces aquí da un ejemplo, ¿okay?, que ya nosotros conocemos, solo que ahora no nos están diciendo x igual, no nos lo dan expresado de esta manera, ¿okay? Ahora no nos lo dan expresado de esta manera, sino que nos las dan expresada de esta manera. Y sabemos que esta parametrización corresponde a una circunferencia centrada en el origen y de radio 4, porque ya lo hemos estudiado. ¿Okay? Perdón, centrada en el origen y de radio 2. Bien, este es otro ejemplo. ¿Okay? Ya esta también la vimos en la hélice circular, donde observemos que el x es 2 coseno de t, el y es 2 seno de t y z es igual a t. ¿Okay? Entonces, esta información la llevamos a esta forma de verlo y ya esto lo hemos visto. ¿Okay? Al considerar esto, tenemos que elevar al cuadrado y esto nos da como una circunferencia si estamos hablando en el plano. Pero ya teniendo la información de que z va aumentando con respecto al tiempo, eso es lo que nos hace ver que se forma lo que se llama la hélice circular. ¿Okay? La hélice circular. Aquí están algunos valores, aquí se ven algunos valores que se toman. Por ejemplo, cuando t es 0 nos da el 200, que sería este que está acá. Luego el 0, 2 pi medio, que es este que está acá. Luego menos 2, 0, pi, menos 2, 0 pi. El menos 2, 0 pi está por acá. Y así, fíjense qué es lo que está haciendo. Está recorriendo. No se queda en el plano, sube como un resorte. ¿Okay? Sube, 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 de acuerdo a cómo nos movamos en T. Y este es una idea de un paquete matemático, creo que fue el Maple o el MATLAB, para hacer el graficado de la hélice circular. ¿Okay? Bien, las ecuaciones paramétricas, fíjense que es muy parecido, solo que z es constante. Se lo quise traer porque este es muy interesante y es distinto al anterior. Z es igual a t en la anterior y aquí z es igual a 3. Entonces, como ya nosotros lo hemos visto, si ustedes elevan al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado nos da 4. Pero al hacer z igual a 3, recuerden que z igual a 3 es un plano. Esto que está aquí es un plano paralelo al plano XY, paralelo al plano XY, que corta precisamente en 3 el eje de las Z, algo así. Y aquí corta. Entonces eso es lo que tendríamos si pensamos en z igual a 3. Ahora, si pensamos en lo anterior, en esto, lo que nos está dando es precisamente una circunferencia que al proyectarla en el plano XY, nos daría una circunferencia centrada en el origen y de radio 2.
Pero esta información completa lo que dice es que esta señora debe estar arriba en el plano, centrada en el origen, como que si agarremos esta que está abajo y la subimos. ¿Okay? Nos da algo así. Entonces fíjense que esto es z igual a 3. ¿Okay? Entonces como que si colocáramos aquí el plano, z igual a 3. ¿Okay? Sería como una hoja de papel levantada a 3 centímetros, digamos, del piso. ¿Okay? Y centradito en esa hoja de papel conseguimos la circunferencia. ¿Okay? Bien, entonces aquí hay ejemplos para hallar el dominio, ¿okay?, de una función vectorial. Y aquí mandan hallar la imagen, o sea que la idea cuando mandan hallar el rango, lo que tenemos que tratar es de describir la curva, ¿ok? Porque estas son, cada componente es una función lineal, ¿okay? Por lo tanto están definidas para todo R, por lo tanto el dominio es todo R, ¿okay? Ahora, para el rango debemos buscar la imagen. ¿Okay? Bien. ¿Y qué representará esto? ¿Qué representará esto? Fíjense, X es igual a 2 más T, Y es igual a 3 más 2T. Y Z es igual a 1 más 2T. Equivalentemente, ¿qué tenemos? Equivalente tenemos que X menos 2, X menos 2 es igual a Y menos 3 sobre 2 igual a Z menos 1 sobre 2, despejando el t en cada una de las expresiones y llevando esto a la forma simétrica. Entonces eso significa que esto es una recta que pasa por el punto menos el punto 2, 3, 1, pasa por el punto de coordenadas 2, 3, 1, ¿ok? En una dirección al vector B igual el vector 1, 2, 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Buscan el punto 2, 3, 1, 2, 3, vamos a suponer que esté por acá, 1, lo elevan una unidad, o sea que el punto estaría, digamos, por acá. Ubican el vector 1, 2, 2, que sería 1, 2, 2. Vamos a suponer que por acá, o sea que no se va a ver un vector, digamos, por aquí. ¿Ok? Entonces la recta debe pasar por el punto
y tener el vector director igual a él. ¿Okay? Suponiendo que... ¿okay? Entonces, bueno, ¿cuál es el rango? Todo puede tomar todos los valores que estén dentro de esta red. ¿Okay? Ese sería el rango. Todos los valores en R3 que estén en esta red. Bueno, disculpen porque es difícil. Es decir, todos los valores que formen la gráfica de esta recta. Ese es el rango. Bien. Aquí hay un ejemplo de cómo determinar una parametrización de la curva dada por las ecuaciones. Fíjense que aquí está dada por trozos. ¿Okay? Fíjense, x menos 2 más y menos 1 al cuadrado igual a 4 si y se mueve entre 1 y 3, si y se mueve entre 0 y 1 y así sucesivamente. Y entre menos 1 y 0 y y entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, la idea es estudiar cada pedazo. ¿Okay? Se los traje para que lo estudiaran. La idea es estudiar cada pedazo en cada una de las curvas dependiendo cómo se mueva y. ¿Okay? Dependiendo cómo se mueva y obtener para cada curva una parametrización. ¿Okay? Bien, entonces por cuestiones de tiempo no puedo detallarlo mucho, pero tomen cada caso. Fíjense que esta es una elipse y ya nosotros estudiamos cómo se debe parametrizar una elipse. Entonces la idea es que cuando yo hago x igual a 2 cosenos de tita, por ejemplo, 2 cosenos de tita, entonces x cuadrado sobre 4 quedaría coseno cuadrado de tita. Y llamo y igual a seno de tita, entonces al sumar x cuadrado sobre 4 más y cuadrado me daría 1. Pero el y es el que me va a indicar cómo voy a tomar el parámetro. Entonces mucho cuidado con el y, porque el y les va a dar la información de cómo tomar el parámetro. ¿Okay? Entonces así se considera el valor que debemos tomar en función de una sola variable. ¿Okay? Entonces repito, desglosen este ejercicio, este ejemplo, es muy interesante porque da una curva que la podemos definir a trozos y cómo podríamos parametrizarla de acuerdo a cómo se comporta el y. Estas son notas del profesor José Luis Quintero de la Universidad Central de Venezuela. En la próxima aparece una gráfica del rango de la parametrización, o sea, el rango de la parametrización que nos están pidiendo, o la curva parametrizada. Ok, volvemos con algunas definiciones. Bueno, ya esto lo hemos trabajado. Cuando una curva se dice que es regular en un intervalo, dijimos que es regular en un intervalo si sus componentes, las derivadas de las funciones asociadas a cada componente son continuos y no se anulan simultáneamente, posiblemente en los extremos. Entonces recuerden, tales curvas tienen parametrización regular o alisante y su representación no tiene picos ni interrupciones. ¿Okay? Gráficamente así lo podemos ver, sin picos y sin interrupciones.
Con respecto a, hay una forma de parametrizar, ¿okay? Si una curva tiene una parametrización regular, es decir, que satisface estas condiciones, digamos que esa parametrización es igual a f de t, y igual a g de z igual a h de t, y c no se corta a sí misma, ¿ok? No se corta a sí misma, o sea que excepto posiblemente en los extremos del intervalo AB, entonces la longitud L de C es L. Ya esta la hemos trabajado para el caso de dos variables y, si mal no recuerdo, el autor del libro que estamos utilizando lo da en el capítulo 11. Ok, aquí les dejo algunos ejemplos. Aquí nos dan un ejemplo de una parametrización y cada parametrización depende de constantes. Entonces nos mandan a demostrar que esa curva dada por esas parametrizaciones satisfacen esta ecuación. Bueno, la idea es realizar todos los cálculos, ¿okay? Busco quién es x cuadrado, busco quién es y cuadrado, sustituyo en x cuadrado más y cuadrado, busco quién es z cuadrado, sustituimos, aplicamos algunas operaciones, sacamos factor común, aplicamos la identidad fundamental del coseno y el seno y llegamos a lo que queremos. ¿Okay? Y aquí nos mandan a hallar la longitud de C si A y B es igual a 4, mu es igual a menos 1 en el intervalo 0 más infinito. Entonces, bueno, aquí tenemos la función, aquí tenemos f', ¿okay? Buscamos f' al cuadrado, ¿okay? Igualmente con g', todos estos cálculos. ¿Okay? Y entonces buscamos h' y lo elevamos al cuadrado. ¿Okay? Sustituimos en esta expresión, nos queda esta expresión, y entonces ahora la longitud sería la integral desde 0 más infinito de la raíz de todo esto al cuadrado. ¿Okay? Ahora, esta señora es la raíz de esto que está aquí. Esto es raíz de 48e a la menos t. Y recuerden que la integral de 0 a más infinito de e a la menos t, esta señora es una p integral exponencial convergente. ¿Okay? Esta señora converge. Esto creo que es matemática 2. Esta señora es una integral exponencial convergente. Como es convergente, podemos decir que esto es el límite. ¿Okay? Buscamos, recuerden que la idea es buscar la integral desde 0 hasta t de e a la menos t, y eso es menos e a la menos t. ¿Okay? El resultado de esta integral, es precisamente esto, que lo evaluamos de 0 a b y hacemos tender b a más infinito y nos queda e. El límite cuando b va a más infinito, esto va a 0 y por lo tanto nos queda que l es igual a 1. Un ejemplo sencillito, ¿okay? En donde refrescamos algunos conocimientos relacionados con las integrales impropias.
entonces bien, vamos a ver si ahora lo borra. Ok. Aquí hay algunas operaciones con las funciones vectoriales, como la adición, ¿ok? Es la misma idea, se va a sumar componente a componente, porque son vectores a la larga, el resultado, ¿ok? La constante, una constante escalar por un vector, se multiplica cada una de las funciones por la constante. El producto cruz o vectorial, ¿ok?, de dos funciones, tiene sentido porque cada una de ellas son vectores, se trabaja de manera similar, solo que ahora los determinantes van a depender de t. El producto punto, de manera similar, aquí el producto punto de manera similar se multiplica cada una de las componentes y se suma. Recuerden que da como resultado un número, esto en cambio da como resultado un vector, ¿ok? Y bien, la compuesta, si yo tengo una función escalar, el R1 de ADS, bueno, es que en cada t yo coloco el ADS, es decir, A es una función que va de t en t, o sea, una función, perdón, yo tengo A, que es una función que va de R en R, la función A va de R en R, pero como llega un R, puedo llevarla a un R3, un R2, etcétera. ¿Okay? Cuando le aplico la función R de t, entonces hago la compuesta y entonces ¿qué hago? Primero aplico A y luego aplico R, y por eso queda R de A de S. Y bueno, se hace de esa forma, es la única forma en la que podemos aplicar una compuesta. ¿Okay? Tenemos el límite, fíjense que de manera es sencilla la definición. ¿Okay? Tengo una función y hablar el límite sería el límite de cada una de las componentes siempre y cuando el límite exista. Por ejemplo, si yo tengo esta función, ¿okay?, busco el límite cuando t tiende a pi medio, va a ser el límite de la primera, más el límite de la segunda, más el límite de la tercera, claro está, siempre que existan. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando t tiende a pi medio, el límite me da 1, por lo tanto esto da 2 aquí. En el segundo, cuando va a pi medio, el coseno va a 0, por eso va a 0 aquí. Y cuando va a pi medio, t al cuadrado va a pi cuarto. Aquí pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, le puede salir, como en este caso, estamos buscando el límite de esta función vectorial. Aquí les aparece, por ejemplo, un límite notable o una forma indeterminada. Entonces la idea es que trabajen cada límite por separado y luego sustituyan. La continuidad de una función vectorial es similar a la continuidad de las funciones que se trabajan, solo que ahora nos queda de la siguiente forma. Una función vectorial R continua en A si el límite cuando t tiende a de R de t primero existe. Si el R de A existe, pero además si el límite de ellos dos son iguales. Y esto ocurre si y solo si la función f, la función g y la función h son continuas en A. Eso en realidad es un teorema. Entonces, por ejemplo,
determinar si la función, esta, es continua en cero. Entonces para eso tienen que hallar el límite. Entonces cuando va a cero, la función tangente va a cero. Cuando va a cero, la función raíz de t más 1 va a 1. Y cuando va a cero, el logaritmo, este límite es el logaritmo de 1, que es 0. Por lo tanto, el límite es el vector j. Ahora, ¿quién es r de 0? Si sustituyen, es precisamente j, el vector j. Por lo tanto, tenemos que ella es continua en 0. Ahora, nos dice que no es continua en menos 2. ¿Por qué no es continua en menos 2? Bueno, porque si ustedes sustituyen aquí, ¿ok?, el dominio de esta función es desde menos 1 en adelante. El menos 2 no pertenece al dominio. Entonces, ni siquiera la imagen de la función vectorial R está definida en menos 2. Entonces ya no hay continuidad. Propiedades de los límites, muy similar a lo que ya nosotros conocemos. El límite de la suma de dos funciones vectoriales y la suma de los límites siempre cuando ese límite exista. El límite del producto punto de dos funciones vectoriales, el producto punto de los límites, siempre y cuando los límites existan. ¿Okay? Y aquí hay algunos ejemplos para que los trabajen para calcular los límites e inclusive pueden ver si existe la posibilidad de que haya continuidad para el t, en este caso para t igual, digamos, t igual a 1, t igual a 0, ¿okay?, y t igual a 1. ¿Okay? Entonces deben tener cuidado a la hora de trabajar estos límites. ¿Okay? Y aquí en las funciones vectoriales se maneja lo mismo. Bueno, si el límite existe, pero la función no está definida en el punto, entonces tenemos una discontinuidad removible, ¿ok? Y la podemos redefinir. ¿Cómo lo redefinimos? Bueno, es colocando la imagen del punto, el valor del límite que nos dio. Pero si el límite no existe, ¿ok?, entonces no podemos hablar, o sea, allí no hay continuidad y por lo tanto la discontinuidad es esencial. ¿Okay? Para la derivación se define de manera similar. El límite, se busca el límite cuando delta de t tiende a 0, de 1 sobre delta de t, de r de t más delta de t menos r de t. O sea, muy parecido a cuando trabajamos funciones reales, variables real, solo que aquí tenemos vectores. Es una generalización. ¿Ok? Entonces, este es diferenciable si este límite existe. ¿Ok? Si decimos que existe en todo t en un intervalo, vamos a decir que la función es diferenciable en todo el intervalo. Entonces, si este límite existe, vamos a decir que R' existe y que es lo mismo decir que R es diferenciable en A. Pero si este límite existe para todo t en un intervalo, entonces vamos a decir que f es diferenciable en el intervalo. ¿Okay? Y se maneja la misma idea de diferenciabilidad en intervalos cerrados, es decir, que debe existir los límites unilaterales, por la derecha de un A o por la izquierda de un B, dependiendo si el intervalo es abierto o cerrado en A o es cerrado en B. La misma idea que se manejaba en matemática 1 para las funciones reales de variable real, extendidas ahora al caso de funciones vectoriales. Estas son algunas notaciones, ¿okay? Cómo se denota, ¿okay? Es muy parecido a lo que trabajábamos en funciones reales de variables real, sin perder de vista que son funciones vectoriales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función f vectorial de R en R3, yo la puedo expresar así, ¿okay? Y la f' la puedo expresar de esta manera,
que vendría siendo la derivada de b con respecto a t. Esto es más que todo cuestiones de simbología. Por si acaso en algún autor que utilice cualquiera de estas notaciones. ¿Okay? Entonces, esta es la interpretación de lo que significa la recta tangente, ¿okay?, a la gráfica en una curva suave. ¿Okay? Si tenemos derivadas que R', cuando la función exponente de una función real tiene primera derivada continua y R' distinto de 0 para todo t en el intervalo AB, entonces R se dice que es una función suave. Ya nosotros hemos estado trabajando de manera intuitiva con respecto a esto, solo que aquí se está puntualizando. Y aquí viene una interpretación muy parecida a la que hacemos en matemática 1, solo que ahora, bueno, fíjense, nos movemos en un t, en un intervalo, digamos t aquí, ¿okay?, y al movernos en ese t nos va a proporcionar esta curva. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando hacemos este h, el h es una diferencia aquí pequeñita entre un t y un t sub 0. Vamos a llamar este t sub 0. Entonces t menos t sub 0 es el h, igualito como lo hacíamos en matemática 1, t menos t sub 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando t se acerca a t sub 0, es lo mismo que yo diga que h se acerca a 0. Y entonces lo que estamos haciendo es buscando valores de aquí, estamos buscando como trocitos aquí. ¿Okay? Entonces, si es t sub 0, bueno, si es t sub 0, vendría siendo, qué sé yo, un punto aquí y el otro punto aquí. Y entonces, cuando yo quiero pensar en la recta que pase por este punto y este punto, bueno, esa es nuestra recta secante. ¿Okay? Nuestra recta secante. ¿Qué pasa cuando el t tiende a t sub 0? Bueno, que el h se va a acercar a 0. Y eso significa que este punto se va a ir acercando a P. Y ahora la secante va a tener esta forma. Entonces, a medida que yo me vaya acercando a t sub 0, este punto se va a ir acercando más. Y la recta secante se va a coincidir con la recta tangente. ¿Okay? Esa es la interpretación a grosso modo de la tangente, de la pendiente o de la recta tangente a una curva parametrizada. ¿Okay? Entonces, para las derivadas, bueno, un ejemplo, para hallar la primera derivada, bueno, buscamos la derivada de cada una de sus componentes, y eso es R'. La segunda derivada sería la segunda derivada de cada una de sus componentes, y bueno, con ella podemos hacer algunas operaciones que van a estar relacionadas con teoría que se verá más adelante. ¿Okay? Aquí hacemos el producto punto, que es este por este, más este por este, más este por este, y nos da esta expresión. ¿Okay? Aquí algunos ejercicios para que los trabajen relacionados con la diferenciabilidad de las funciones vectoriales. Por favor, revisar los ejemplos del libro. ¿Okay? Aquí algunas reglas de diferenciación. ¿Okay? Y aquí hay un ejemplo para que lo revisen, donde se especifica, un ejemplo donde se cubre todo. Si yo tengo R, cómo hallar R', cómo hallar la derivada de este producto interno. Lo ideal es primero buscar el producto interno y luego hallar la derivada. Lo mismo con el producto vectorial y luego hallar la derivada
realizar esta operación, esta combinación de vectores y luego hallar la derivada y cómo quedaría la norma de esta expresión, ¿okay? Para luego derivar. ¿Okay? Entonces ahí se los dejo para que lo revisen. Repito que son notas del libro del profesor José Luis Linares, ¿okay? Que le pedí permiso para utilizar. ¿Okay? Con la norma, bueno, la idea es hallar la norma y como depende de t, ¿okay? Como depende de t, nos va a dar una expresión que depende de t y luego derivamos. Entonces fíjense que es sencillo. Bien, para la recta tangente, vamos a suponer que tenemos esta curva, ¿okay? Una función vectorial. Tenemos la función vectorial y tenemos la curva determinada por r de t, el rango, ¿no? Y r' de t sub 0, el vector tangente a la curva C en el punto P. La recta tangente C en P es la recta que pasa por P y es paralela a r' de t sub 0. ¿Okay? Entonces, si tenemos que el punto P tiene las siguientes coordenadas, entonces r' de t sub 0, estamos evaluando, sería f' de t sub 0 por i más f' de t sub 0 por j más h' de t sub 0 por k. Entonces la recta tangente vendría expresada de esta forma. Aquí un ejemplo en donde hallar el valor de t sub 0 determinen los vectores unitarios tangentes a la curva dada por la ecuación. Bien. Y en que revisen esto. Bueno, aquí un ejemplo de cómo hallar la ecuación de la tangente. En pi cuarto, buscamos r de pi cuarto, r' de pi cuarto, y aquí tenemos la expresión. Este sería el t sub 0 más alfa por el r', ¿okay? Con alfa. Entonces, aquí algunas acotaciones. La velocidad instantánea es r' de t, la rapidez instantánea es la norma de b de t y la aceleración es a de t, que es la segunda derivada de t. Pero esto, bueno, de física ya deberían recordar. ¿Okay? Para la integral de una función vectorial, vamos a suponer que las funciones son continuas, ¿okay? La función es compuesta, la función r es continua en un intervalo a b, entonces la integral indefinida de r se define de esta forma. Vamos a integrar cada componente. La integral de la función vectorial es igual a la combinación de cada integral de cada función por i. Esta por j y esta por k. ¿Okay? Bien. Y si es definida, viene esta forma. ¿Okay? Vamos a buscar la integral definida de cada uno de sus componentes y recordar que son vectores. El resultado son vectores. Okay. Aquí una idea del por qué estas cosas ocurren, es como aplicar el teorema fundamental del cálculo a cada una de las funciones componentes. Bueno, y esta es
por eso esta es una parte muy sencilla porque les debe recordar a lo que sean en matemática 1, solo que ahora, en matemática 2, solo que ahora es para funciones vectoriales. Si yo tengo que hacer la antiderivada de esta señora, ¿okay? Es decir, que si yo derivo esta, me va a dar esta. Entonces, la integral va a ser la antiderivada evaluada en los extremos. Bien. Este es el teorema fundamental, el segundo teorema fundamental del cálculo para funciones vectoriales. Entonces, algunas propiedades de la integral. La integral de la adición de funciones vectoriales, la multiplicación por un escalar, y aquí la del producto interno, porque en este caso el C representa un vector, el producto de un vector por una función vectorial, y nos da este resultado. Entonces, como les dije, si me mandan a hallar la integral de 0 a 1 de una expresión de este estilo, bueno, la idea es, como todas estas funciones son funciones continuas en el intervalo de integración, entonces cada una de ellas es integrable, y por eso es que yo puedo hacer esto. Tengan mucho cuidado. Todo esto se hace porque las funciones que definen cada componente de la función vectorial son funciones continuas en el intervalo 0, 1. Bien, HR de t, si la segunda derivada de t es igual, un ejemplo interesante para que lo revisen, me mandan a hallar R de t sabiendo que tengo la segunda derivada de la función vectorial, ¿ok? Y con esta señora que ahora son como condiciones iniciales. Esto es muy parecido a lo de matemática 1 también. Nos dan la segunda derivada, tenemos que integrar matemática 2. Tenemos que integrar 2 veces, pero cada vez que integremos vamos a conseguir parámetros. Esos parámetros tienen que hallarlos, y para hallarlos van a utilizar estas condiciones iniciales. Entonces aquí recuerden, como esta es la segunda derivada de t, entonces la segunda derivada, el diferencial de la primera es la segunda derivada por el diferencial de t. Luego se integra en ambos lados, y obtengo el r' de t, ¿ok? Pero aquí, al final, cuando ustedes integran la integral de esta señora, es la integral de cada uno de sus componentes. Esto es posible porque son funciones continuas, existen las integrales, pero después que ustedes integren, miren, aquí les da una constante, aquí les da otra constante, y aquí les da otra constante. Entonces van a obtener que R' es una función que depende de t más un vector constante. Aquí es donde van a utilizar las condiciones iniciales, y así van a obtener los valores para las constantes C1, C2 y C3. Después de eso, sustituyen en el R de t, ¿ok? Tienen el R', luego ahora sustituyen aquí el C1, el C2 y el C3, y luego integran, ¿ok? Aquí está el C1, aquí está el C2 y aquí está el C3. Integran, es posible, porque estas señoras son funciones continuas, su integral siempre existe. Pero ahora al integral vuelven a conseguir una constante, otra constante y otra constante. Pero ahora van a utilizar esto para hallar el valor de esas constantes, y así sustituyen al final y consiguen el R de t.
Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿ok? de integrabilidad. La función longitud de arco que se define de esta forma. El libro, este es del libro. Y lo que ya se hizo algún ejemplo relacionado con esto. Entonces la idea es que vamos a una parametrización que venga en términos de t. La idea es tratar de ver la factibilidad de que en lugar de expresarla a través de t, lo hagamos a través de s, ¿okay? Donde s es precisamente esta expresión. Esa es la idea. Bueno, entonces detallen este problema. Aquí dice, utilice una parametrización de longitud de arco de la hélice circular de ejemplo 2, la sección 12.1. ¿Okay? Una parametrización que dependa de la longitud de arco. Se buscan la primera derivada, encuentran el módulo, ¿ok? Y utilizan la fórmula de la longitud de arco, que va a ser de ahora de 0 a t. Entonces, como va de 0 a t, les queda de esta forma. Entonces ahora despejan t en función de s, y en la parametrización se hace la sustitución respectiva. ¿Okay? Entonces, luego buscan el módulo de R' de S, y aquí se observa que es unitario. Eso es porque nos conviene hacer ese tipo de parametrizaciones en donde el R' de S sea precisamente un vector unitario. Hasta aquí sería la parametrización que depende de S. Ya nosotros hicimos algo parecido, pero en ecuaciones paramétricas en el plano. Ahora este es en el espacio. Okay. Bien, hasta aquí vamos a trabajarlo. Vean estos resultados, son algunos ejemplos en donde se trabaja con la parametrización. ¿Okay? La parametrización mediante la longitud de arco. Entonces, buscar la longitud de arco de 0 hasta t de esta norma, llegan a una expresión que depende de t, despejan t en función de s, ¿okay? Como lo tenemos aquí, despejan t en función de s y sustituyen. Y así hemos conseguido otra parametrización que no depende de t, sino de la longitud de arco. Para el movimiento sobre una curva, bueno, vamos a estudiar las primeras definiciones. ¿Okay? Cómo se define la función. Si yo tengo la función desplazamiento, sabemos que la derivada está relacionada con la velocidad, y la segunda derivada de la función desplazamiento está relacionado con la aceleración. Y para hallar la rapidez de una partícula, bueno, sabemos que utilizamos la norma, ¿okay? Esto es norma de el R' de t. Y este ejemplo, el ejemplo 1, léanlo, es interesante, de cómo ver la posición de la partícula en una curva, ¿okay? Y cómo determinar los vectores velocidad, ¿okay? Y aceleración. Este es el ejemplo 1. ¿Okay? Aquí la idea es que hagan lo mismo.
calcular la velocidad, la rapidez y la aceleración para estos casos.